la semana más importante en la historia de la humanidad, que es la Semana Santa, y sobre todo pues el Triduo Pascual, donde celebramos el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es precioso estar en este día reunidos porque cada domingo se nos recuerda que el Señor ha resucitado. Y si el Señor ha resucitado es por un objetivo esencial y principal, para que ustedes y yo nos dejemos amar por Dios y así podamos alcanzar la salvación. Por eso les pregunto, levante la mano, ¿quién se ha sentido amado por Dios? Ok, ahora, ese es en tiempo pasado. ¿Quién se siente amado por Dios? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Todos de hecho estamos aquí reunidos precisamente porque nos hemos sentido amados por Dios. Y es en el amor de Dios donde nosotros recibimos toda la gracia de Dios, sobre todo el perdón. Por eso cuando yo doy el sacramento de la confesión siempre digo, más que sentirse perdonado por Dios, es sentirse amado por Dios, porque es en el amor donde Dios nos perdona. Ahora bien, ¿cuáles son esos lugares donde el Señor derrama totalmente su amor? ¿Cuáles son esos lugares? Que son 7 lugares o 7 momentos en los cuales el Señor nos manifiesta su amor de manera total y plena y que no se reserva absolutamente nada, sino que nos lo da todo para que podamos ser felices. ¿Cuáles son? Los sacramentos. En los sacramentos recibimos todo el poder del amor de Dios. Todo el amor de Dios nos inunda. Por eso nosotros debemos de vivir los sacramentos. Y por eso quiero que repitan 3 veces conmigo. Yo debo vivir los sacramentos para recibir el amor de Dios. Repítanlo conmigo. Yo debo vivir los sacramentos para recibir el amor de Dios. 2 veces más. Yo debo vivir los sacramentos para recibir el amor de Dios. Ahora con los ojos cerrados y desde lo más profundo del corazón digamos, yo debo vivir los sacramentos para recibir el perdón de Dios. Y es que precisamente este tiempo de Cuaresma nos prepara para vivir la vida sacramental. Incluso todas las formaciones, aquí hay niños de primera comunión, durante todo este año piensen que es una cuaresma preparativa para el momento en que ustedes van a recibir la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Lo mismo los jóvenes de confirma. Todo este año de preparación es una cuaresma para que puedan recibir el sacramento de la reconciliación. Lo mismo los de los matrimonios, la formación prematrimonial es como un periodo de cuaresma, de formación en la fe para recibir el sacramento del matrimonio. Y así, queridos hermanos, todos esos espacios que la iglesia nos ofrece de formación en realidad son tiempos de cuaresma que nos prepara para recibir por medio de ese sacramento que se va a recibir, valga la redundancia, el amor de Dios. Por eso la iglesia nos ha dejado y nos pone ese tiempo de preparación. Hay muchos que se quejan y dicen, no, padre, es que es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Si hay en otras parroquias que en una semana nos dan todo. Más bien preocúpese cuando le dan todo fácil, porque las cosas de Dios no son fáciles. Las cosas de Dios hay que esforzarse, hay que trabajar por ellas día a día para así servir de la mejor manera al Señor y así recibir de la mejor manera el amor de Dios. Hoy nos encontramos entonces en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, el tiempo de Cuaresma que es un tiempo de conversión, y para que haya conversión, siempre repito, primero tengo que encontrarme con el Señor, y con el Señor nos encontramos por medio de los sacramentos, y en este día tenemos la gracia de encontrarnos con Él por medio de su palabra y por medio de su cuerpo y de su sangre. El Salmo responsorial del primer domingo de Cuaresma dice precisamente, reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, y sin embargo, si el pecado
Si el pecado tuviese la última palabra, sería fatal y sería totalmente triste para nosotros. Pero como cristianos católicos sabemos que el pecado no tiene la última palabra, porque Cristo en una cruz lo venció para siempre. Lo venció para que nosotros podamos tener vida eterna y así nos sintamos salvados y amados por Dios. Porque conversión, cuando hay conversión, lo primero que yo debo de vivir, o más bien me nace vivir, es los sacramentos. Porque en los sacramentos es donde yo recibo al Señor de manera plena. Si solo llegásemos a denominar nuestros fracasos, nuestros fallidos intentos de ser felices sin ofender, sin manchar, sin machacar, el cristianismo sería cruel por advertirnos anticipadamente de un mal que no tiene cura. Por eso el Salmo 50 hoy nos recuerda algo que cada día debe de ser himno para nosotros. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, devuélveme la alegría de tu salvación. Efectivamente, el mensaje de la Cuaresma cristiana no es la condena a un terrible paredón, sino precisamente la más grande, la más inesperada y la más inmerecida de las amnistías. ¿Por qué? Siempre repito en este tiempo, el sacramento de la reconciliación es un tribunal, y es el tribunal de la misericordia de Dios, donde Dios es nuestro juez en ese momento. Yo siempre repito algo, es el único tribunal donde nosotros salimos absueltos totalmente de nuestras culpas. Y la cosa es que en ese momento nosotros nos sentimos culpables. Desde el principio somos culpables, a diferencia de los tribunales del mundo, que en aquellos se necesitan abogados, etcétera, para demostrar si hay culpa o no hay culpa. Nosotros en el tribunal de Dios no necesitamos eso. Somos nosotros que vamos con un corazón arrepentido, reconociendo nuestras culpas, y Él en su infinita misericordia nos devuelve la salvación y nos regala su amor. Por eso yo repito, no lleguemos a la Semana Santa sin antes estar reconciliados con el Señor. No lleguemos a la Semana Mayor sin antes acercarnos al sacramento de la reconciliación, es decir, a recuperar la amistad de Dios, a recuperar la amistad del hermano y a recuperar la amistad conmigo mismo. El evangelio que hoy acabamos de escuchar, este evangelio del primer domingo de Cuaresma, presenta cada año el episodio de las tentaciones de Jesús, un episodio muy conocido por cada uno de nosotros, porque sabemos que a través de este episodio el tentador busca apartar a Jesús del proyecto del Padre. Nada nuevo, ¿verdad? Porque en realidad es lo que sigue haciendo el tentador. Nos busca ahora a nosotros para apartarnos del proyecto de amor del Padre. Y es por eso que cuando nos apartamos del Padre, rompemos con el amor de Dios. Pero a través del sacramento de la reconciliación recuperamos el amor de Dios. Es decir, cuidémonos del tentador, porque él busca apartarnos cada día del proyecto salvífico de Dios. Vemos entonces en el Evangelio que busca apartar a Jesús del proyecto del Padre, o sea, de la senda del sacrificio, del amor que se ofrece a sí mismo en expiación, para hacerle seguir un camino fácil de éxito y del poder. Lo mismo que nos ofrece el mundo hoy en día, que todo sea fácil, el éxito y el poder. Así como muchas veces buscamos los sacramentos, los buscamos gratis, sin el mínimo esfuerzo. ¿Cuántos hermanos cristianos católicos he escuchado diciendo, es que en otras parroquias la formación en la fe solo es un fin de semana y aquí tienen que ser 3 meses? El camino de Dios no es fácil. Y entre más nos preparamos, muchísimo mejor es. Porque en un fin de semana no va a recibir la formación que compete para el sacramento que va a recibir. Incluso 3 meses es lo más mínimo aún. Porque entre más nos formamos, más conocemos del Señor. Y a veces da tristeza que muchos de nuestros hermanos cristianos católicos quieran todo fácil. Como que si seguir al Señor es fácil. El seguir al Señor significa renunciar a muchas cosas y sobre todo hacer la voluntad de Él por medio de lo que su Santa Madre Iglesia nos pide. Queridos hermanos y hermanas,
El diablo hoy en el Evangelio, para apartar a Jesús del camino de la cruz, le hace presente las falsas esperanzas mesiánicas, como el bienestar económico, es decir, indicado por la posibilidad de convertir las piedras en pan, el estilo espectacular y milagrero, es decir, con la idea de tirarse desde el punto más alto del templo de Jerusalén y hacer que los ángeles le salven, y por último, el atajo del poder y del dominio a cambio de un acto de adoración a Satanás. Son tres grupos de tentaciones. También nosotros las conocemos muy bien, porque son las mismas tentaciones que día a día el diablo nos ofrece. Y algo muy importante, queridos hermanos, donde está Jesús, ahí está el diablo detrás, porque el diablo no descansa, porque donde hay amor, ahí está Dios, y es precisamente allí donde el diablo quiere entrar y quiere meterse. Por eso hoy nos damos cuenta que el diablo conoce muy bien las Sagradas Escrituras. El diablo conoce muy bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que en aquello que amamos es allí donde él debe de tentar. Es ahí donde él nos quiere alejar del Señor. En sus respuestas a Satanás hemos encontrado el precioso amor de Jesús al Padre. Usando también la palabra de Dios, nos recuerda ante todo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que nos da vida, y vida en abundancia. Porque la palabra es fuente de vida y salvación. Esto es lo que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que nos debe alimentar cada día. Y esto nos da fuerza, nos sostiene en la lucha contra la mentalidad mundana que abaja al hombre a un nivel de necesidades primarias, haciéndole perder el hambre de lo verdadero, bueno y bello, el hambre de Dios, el hambre de su amor. De eso es que nosotros debemos de tener hambre. Por eso dice una de las bienaventuranzas que estoy viendo en este momento: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y serán saciados por quién? Por Dios. Recuerda también, además, que está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, porque el camino de la fe precisamente pasa a través de la oscuridad de la duda y se alimenta de paciencia y de espera perseverante. Jesús recuerda por último que también está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. O sea, debemos de deshacernos de los ídolos, de las cosas vanas, y construir nuestra vida sobre lo esencial. Y con respecto a este tercer punto de la idolatría, recordemos que la verdadera y auténtica idolatría es aquella que nos aparta de Dios. Es aquella que nos separa de Dios, no aquella que nos une a Dios, porque muchos de nuestros hermanos separados siguen hablando de lo mismo, aunque usted se lo explique de atrás para adelante, aunque empiece de en medio hacia adelante o de en medio hacia atrás, usted se lo puede explicar de muchas maneras, y para ello nosotros somos idólatras. Y nosotros los cristianos católicos no somos idólatras. Nosotros vemos que los santos nos acercan ¿a quién? Nos acercan a Dios. Y aquello que nos acerque a Dios no es idolatría. La idolatría es aquello que me aparta de Dios, aquello que ocupa el lugar de Dios. Por lo menos a su servidor, el rezo del Santo Rosario, el rezo del Vía Crucis en estos viernes de Cuaresma, las imágenes, a mí cuando yo veo una imagen me recuerdan a Dios, y ese es el papel central de los santos. Por lo tanto no me alejan de Dios. La idolatría sí, me aleja y me aparta totalmente de Dios. Algo que yo siempre he repetido: todo aquello que yo utilice en la hora de la celebración de la palabra en las comunidades y en la hora de la Santa Misa, eso automáticamente se convierte en idolatría. Por ejemplo, la visita a veces de un familiar: no, hoy no voy a ir a la iglesia porque me va a visitar mi familiar. Eso es idolatría. No, yo hoy voy a ir al campo, a las 8 es la misa, pero a las 8 yo tengo un partidito de fútbol. Eso es idolatría, aquello que ocupa el lugar de Dios, y es de ello que nos debemos de cuidar.
Es de ello que nos debemos de cuidar. Todo aquello que yo pongo en el lugar de Dios se convierte, por lo tanto, en idolatría. Queridos hermanos, el tiempo de Cuaresma que celebramos es ocasión propicia para todos nosotros de realizar un camino de conversión, confrontándonos sinceramente con esta página del Evangelio de hoy. Renovemos en este día las promesas de nuestro bautismo, renunciemos a Satanás y a todas sus obras y seducciones para caminar por las sendas de Dios y llegar a la Pascua en la alegría del Espíritu. Y eso es lo que la Iglesia nos propone en este día, que debemos de llegar a la Pascua, al misterio pascual, con la alegría del Espíritu que solamente viene a nosotros por medio del sacramento de la reconciliación. Pidamos al Señor en este día entonces que siga creando en cada uno de nosotros un corazón puro, para que así nos sintamos cada día amados, nos sintamos perdonados, sintamos un corazón lleno de paz que solamente es provocado en el encuentro con Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio,